Bien, volvemos. Entonces, Fiamma dijo que el sistema nervioso era el que manejaba el cuerpo. ¿Qué se les ocurre? Maneja el dolor, digamos, lo que sentimos, las sensaciones. Las sensaciones, bien. El dolor también. ¿Qué más? Todo directamente. Todo, hace todo. Reacciones, las Lo que reacciones. hace que se Las reacciones. impulse el cuerpo, ¿Cómo, Patri? lo que hace que se impulse el cuerpo. También. Maxi, antes que termine el año te vamos a regalar un micrófono. Se te escucha todo entrecortado. ¿O soy yo sola que lo escucho todo entrecortado? No. No, sí se escucha, profe. ¿Se le escucha bien? No, es el No, micrófono de él. No, Ah, hay entonces como está bien. ruidito. Sí, se le escucha todo entrecortado. Ahí está, a Maxi le vamos a regalar un micrófono antes que termine el año. Bien. Básicamente, el sistema nervioso hace todo. Es el jefe. ¿Eh? Es el que cumple todas las funciones desde sentir que tengo una piedrita en el zapato hasta poder respirar, comer, que mi corazón late, todo. Todas las órdenes, todo lo hace el sistema nervioso. Y vamos a ver principalmente que está dividido en varias porciones y a su vez subdividido en varias porciones. Aguárdame un segundito que siempre me olvido. Ahí. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Se me fueron ustedes. ¿Por qué no los veo a ustedes yo ahora? Esperen. Que los quiero ver. Ahí está. Ahí los veo a ustedes y veo la pantalla. Y hemos aprendido que existe una constante interrelación entre el individuo y el medio, lo que permite una adaptación al mismo y genera respuesta a los estímulos y cambios que de él proceden. Bla, 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 bla. Vamos a ir directamente a las generalidades. Esto lo voy a tapar. ¿Alguien sabe cómo se llaman las células que componen, que forman el tejido nervioso? Neuronas. Profe. Neuronas, exactamente. La neurona, si se rompe, si se lesiona, es una... No hay vuelta atrás. Se reproducen las neuronas. No hay vuelta atrás. Exactamente. Tienen un alto poder de reproducción, digamos, cuando somos niños, antes de nacer. Ni siquiera después de nacer. Antes de nacer, sí. Después pueden llegar a crecer en tamaño, pero ya está. Nacemos con la cantidad de neuronas que vamos a tener el resto de nuestros días. Neurona se llama la célula específica del tejido nervioso. Dentro de lo que es el sistema nervioso también existen otro tipo de células, que son las células de la neuroglia. La neuroglia no es otra cosa que todas aquellas células que están alrededor de las neuronas y como que les sirven de soporte. Nosotros vimos que las neuronas, como bien acaban de decir, si se dañan, se dañan. No hay Lola.
se pierdan. Entonces, necesitan una protección bastante importante. Que están dadas precisamente por estas células de la neuroglia, ¿no? Que le dan soporte, contención, que hacen que esté más... Profe, perdón, la escucho bajo. ¿Puede ser que tenga alejado el micrófono? Ahora, Ahora sí, la escucho mejor. genial. Sí, Gracias. lo tenía un poquito lejos. Están las neuronas, que son aquellas que transmiten el impulso nervioso. Después vamos a ver que el impulso nervioso precisamente es lo que permite hacer todo. Vamos a ver que hay distintos tipos de impulsos nerviosos, que está el impulso nervioso eléctrico, hay un impulso nervioso químico, y que va a haber una cierta diferencia entre una cosa y la otra. Más que una diferencia, va a haber una diferencia en lo que va a hacer. Yo sigo todavía media apestada, pero bueno. Por eso, perdón, que 3 palabras y la tos. Bien. ¿Quedó bien claro cuál es la diferencia entre las células de entre las neuronas y las células de la neuroglia? Sí. No. No, bien. ¿Por qué no, Mauro? Porque no le escuchaba bien, profe. Básicamente, neurona es la célula principal del sistema nervioso. Es la que se ocupa de transmitir el impulso nervioso. Las células de la neuroglia son aquellas células que le dan soporte, que le dan sostén, que les dan contención, por decirlo de alguna manera. Ya sabemos que las células del sistema nervioso son extremadamente hay que cuidarlas, porque si se rompen, chau. Ahora sí, gracias, profe. Genial. Bien. Fíjense acá, vamos a ver, acá les dice estructura de una neurona mielinizada. Ahora vamos a ver qué es eso y qué significa todo esto. ¿Se ve bien el dibujito ahí? ¿Vieron el dibujito de la neurona? Alguna vez vi, o si no, en cualquier lado, pueden encontrar un dibujo de una neurona que tiene como una especie de forma de estrellita, como una estrella de mar, una cosa así medio rara, con un cuerpo, el cuerpo celular, con su núcleo, tiene una prolongación larga que se denomina axón y prolongaciones cortitas, que son como los brazos de las estrellitas, que se llaman dendritas. Esta prolongación que se llama axón es lo que va a comunicarse o que va a comunicar o va a mandar o va a transmitir lo que se denomina el impulso nervioso. El impulso nervioso, que no es otra cosa que una señal, algo que me está dando una orden, se va a generar en el cuerpo celular y se va a transmitir hacia otro lado por el axón. Ahora, pregunta. ¿Dónde está el cerebro? En el núcleo. Que lo tenga. ¿En dónde está el cerebro? La cabeza. En la cabeza.
De alguna manera tiene que llegar la orden que manda el cerebro para que yo mueva los dedos de los pies, ¿no? La orden para que yo mueva los dedos de los pies se genera en el cerebro. ¿Cómo se les ocurre que va a llegar a los dedos de los pies? Porque existe una rama del sistema nervioso por todo el cuerpo. Básicamente. ¿Eh? Todas las neuronitas estas, ¿m? Ustedes, acá hay un dibujito, pero ni se ven. Y hay millones y millones. ¿M? Van a producir un impulso nervioso. Van a producir una orden. Esa orden se va a transmitir precisamente por el axón. Después vamos a ir viendo de qué manera. Estas dendritas, estas ramitas que tienen estas ramificaciones, lo que hacen es conectar a esta neurona con las neuronas que están a los costados, formando todas, o en grupos, distintas cosas. Y van a ir mandando distintas órdenes a distintos lugares. Ustedes piensen que en todo el cuerpo no lo puede manejar una sola neurona. Tiene que haber varias, varios centros, varias cosas. Es como si fuera una institución grande, que tiene varias cosas. Uno se tiene que ocupar de una cosa, otro se tiene que ocupar de otra cosa, otro se tiene que ocupar de otra cosa, pero básicamente todos van a responder a lo más grande, o a lo más importante, o al que da las órdenes. ¿Me van siguiendo? Steffi dice que sí, ¿el resto? Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Están conectadas a otros ¿Otra qué, Mauro? neuronas, ¿no? Entonces, Con las dendritas se conectan con otras neuronas. Y el axón es el encargado de transmitir el impulso nervioso. Ese impulso nervioso que se genera en el cuerpo neuronal no es otra cosa que la orden. Que la orden para hacer lo que tenga que hacer. ok. Vamos a ver, acá les habla de neurona mielinizada. La mielina no es otra cosa que una especie de envoltura que tiene el axón, que va a servir para que ese impulso nervioso sea mucho más rápido de lo que es normalmente, si no tuviera esta vaina. Ustedes piensen en cuánto tarda en llegar la orden desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Piensen en mover los dedos de los pies. Y muévanlo. Segundos. No tarda nada. Es súper No, miles. nada, milésimos de segundos. Súper vago. Tardan. Depende de la hora, profe. Sí, bueno, sí, es verdad, depende de la hora, tenés razón. Pero básicamente tarda milisegundos. Milisegundos. ¿Y esto por qué se da así? Esperen que vamos a cambiar de... ¿Por qué se da así? Yo tengo la neuronita. Bueno, hagan de cuenta que esto es una neurona.
este es su axón. Acá tiene las dendritas que se comunican con las otras. Y acá tengo el pie. Bueno, medio fiero mi pie, ya saben. ¿Cómo hacen para llegar el impulso? A ver, primero y principal, esto es un esquema. No quiere decir que una sola neurona haga que el pie se mueva. ¿Mm? Va a haber un grupo de neuronas que van a estar uniéndose todos sus axones, y todos esos axones, ¿saben cómo se van a llamar? La unión de todos esos axones, todos juntitos. ¿Cómo? ¿Saben cómo se llama la unión? Acá tengo una neurona, por acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra. Sí. La unión de todos los axones, de todas estas neuronas, ¿saben cómo se va a llamar? ¿Qué es lo que en realidad le va a dar Nervio. Los nervios, exactamente. Los nervios son eso, la unión de varios axones de muchas células, y vendría a ser como una especie de cable. La electricidad va para un cable, ¿no? ¿Ustedes abrieron alguna vez un cable que está en la envoltura de plástico? ¿Adentro qué hay? Muchos El cables. cobre. El cobre. Muchos hilos de cobre. Básicamente los axones vienen a ser los hilos de cobre, que están como envueltitos en una cobertura, y obviamente eso forma el nervio. Ahora, una cosa muy diferente es un solo axón que va a tener una vaina de mielina. Esperen que borro este cachivache que hice acá. ¿Qué es una vaina de mielina? Yo tengo la neurona, tengo el axón, y como recién les decía, ese impulso nervioso tiene que llegar en el orden de los milisegundos. Milisegundos. Perdón, chicos. Ay. Para poder lograr eso, para que el impulso, o sea, la orden, llegue desde la neurona hasta el lugar donde tiene que ocurrir, tiene que llegar en milisegundos, tiene esta preparación o esta cobertura especial que se llama precisamente mielina. La mielina tiene básicamente esta forma de cobertura. Tiene una cobertura que va como en ciertas partes cerrándose. ¿Qué es lo que permite esto? Esta forma, que el impulso salga de acá de la neurona y haga esto. Tome velocidad. Exactamente. Sea saltatorio. Va de nódulo en nódulo, de nódulo en nódulo. Que no es lo mismo ir por acá, derecho. Salta, salta, salta. Es como un conejín. En vez de ir derecho. Bien. Vamos de nuevo al dibujito, al dibujo. Entonces, esto es lo que hace la vaina de mielina. Acelerar, hacer que sea mucho más rápido
precisamente el proceso de la transmisión del impulso nervioso. Hace que salte. ¿Mm? Cada uno de estos pedacitos de la vaina de mielina se llama nódulo de Rambier. La célula que produce la vaina de mielina se llama célula de Schwann. No me interesa demasiado. Más me interesa que recuerden que precisamente los axones tienen una vaina de mielina en forma de nódulos que que va permitiendo que el impulso nervioso sea saltatorio, que vaya de puerto en puerto, para precisamente lograr que sea mucho más rápido el impulso nervioso. Bien, a ver que acá en el chat había algo, no sé si estaban... Ah, ya está. Miren, acá está el núcleo, las dendritas que lo conectan con las células vecinas, la base del axón, el nódulo de Rambier. ¿Y qué se les ocurre que termina acá? El teledendrón. Olvídense. No se preocupen de esas cositas. Quédense con lo que yo les decía. Las dendritas que comunica a las células nerviosas entre sí, que tienen esta prolongación, que es el axón, que el axón está revestido por una vaina de mielina que presenta los nódulos y que permite que el impulso sea saltatorio, o sea que vaya de nódulo en nódulo, para que sea muchísimo más rápida el impulso nervioso. Bien. Después vamos a ver que hay 3 tipos de neuronas. Y si nosotros nos ponemos a pensar lo que ustedes dijeron al principio, al arrancar la clase, el sistema nervioso permitía que nos moviéramos, ¿no? Y también hablaron de sensaciones. O sea, ¿es lo mismo ver que correr? No, claro que no. No, pero sin embargo los dos están manejados por el sistema nervioso. Comer también, hablar, pensar, conectarse, todo. Entonces, vamos a ver que existe un grupo de neuronas que se denominan sensitivas. Ese grupo de neuronas sensitivas, ¿qué harán? Captarán señales en vez de emitir señales. Captan señales. ¿Cuáles son las sensaciones que ustedes sienten? Dolor. Dolor, ¿qué más? Las emociones. Eso es más psíquico. ¿Las temperaturas, profe? Temperatura, ¿qué más? Las fracturas. ¿Cómo? Si tengo frío, si tengo calor. Una fractura, ¿por qué una fractura? Ahí es dolor. Si tengo frío, si tengo calor, ¿qué más? El tacto, profe. El tacto, ¿qué más? Los sentidos. ¿Cuáles son? El Gusto, olfato. olfato, vista. La vista. Perfecto. Gusto, tacto, olfato, vista, Oído. oído.
frío, calor, dolor, presión. Yo me apoyo la mano acá, siento la presión, pero no necesariamente me tiene que doler. Todas esas cosas, todas esas sensaciones, todo lo que siento, por decirlo de alguna manera, lo que se ocupa de ver, o sea, a ver, acá hay una sensación. El cerebro no me está dando ninguna orden. El cerebro en este caso va a estar interpretando. La transmisión, por decirlo de alguna manera, por la transmisión del impulso nervioso. Profe, ¿lo recibe en vez de darlo? ¿Recibe la información? Recibe la información y después la procesa. Esa información va desde afuera hacia adentro. O sea, desde el lugar donde se percibe hasta el cerebro. Vamos con la vista. ¿Por dónde se mira? ¿Por dónde se ve? Los ojos. Por los ojos. Por los ojos. Yo tengo 2 pares de ojos, los míos y los comprados. Si no... Bien. Los ojos reciben las señales. Los cambios de luz, que permiten que yo vea la figura, permite que vea hasta en tres dimensiones, todo. Todas esas señales que va percibiendo el ojo, que va captando el ojo, van a viajar hasta un lugar específico en el cerebro, y una vez que llegó toda esa información, el cerebro la procesa. Y obviamente cuando está procesada, listo, ya puedo, es como que lo proceso y lo interpreto. Pero ustedes si piensan, desde el momento que miro algo, es en forma instantánea. Vuelvo a repetir, piensen en la velocidad que tienen que tener estos impulsos nerviosos, si no estarías viendo todo con delay o escuchando todo así. Profe, Sí. le puedo hacer una pregunta que capaz media boluda, pero, o sea, veo que usted está hablando de sensaciones, ¿no? ¿Y los nervios, por ejemplo, qué serían? O sea, los nervios que uno siente a veces. Viste que a veces dice, no sé, va a pasar algo y estoy nervioso. Ahí ya interviene un poco más la parte psíquica, no la parte... no es una sensación. Termina produciendo sensaciones, pero es como... Claro, ok. Intervendría más en esa parte de nuestro cerebro que en donde está la psiquis, la razón, más que... Después en algún punto tiene, en el sentido que precisamente un tipo de estas sensaciones van a provocar reacciones. Claro, sí. Y ese tipo de reacciones van a estar mediadas por, que es lo que vamos a ver después, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Okay. O sea, que si bien... Por eso no hablamos de enojo ni nada de eso, profe, dentro de lo que hablábamos de lo que sentíamos. Sensaciones físicas, claro, no psíquicas. Claro, no psíquicas, claro. Físicas, no psíquicas, exactamente. Si bien las sensaciones psíquicas, todo lo que pasa por nuestra cabeza y que media el pensamiento o la falta de pensamiento, eso es la psiquis. Es como que no tiene, o sea, en realidad sí tiene un espacio físico,
porque en el proceso, digamos, en el mecanismo de formación de la psiquis, que se formó allá cuando éramos chiquititos, también interviene la memoria, intervienen algunas otras cosas que es bastante más complejo. Profe, Sí. un ejemplo sería cuando un bebé se golpea y tiene esa reacción de llorar después de que se enteró que se golpeó. No. ¿No? No, no. Los chicos lloran si les duele. Y si no, cuando se avivaron de que si lloran, tienen una recompensa mayor. Claro, porque uno va a decirle, ay, no, te golpeaste, y ya ahí se empiezan a llorar diciendo, ay, sí, me duele o me golpeé. Exactamente. ¿No sería eso de la sensación? No. Eso es, básicamente, es una conducta aprendida. Ok. A ver, ¿qué es lo que nos diferencia a los hombres de los animales? El habla. El razón. Que razonamos, pensamos. Eso que razonamos, hay algunos que no razonan, pero bueno. Sí, básicamente el razonamiento. Los animales se mueven más, o mejor dicho, se mueven instintivamente. ¿No? El niño, cuando no sabe cuando no sabe hablar o apenas está balbuceando, ¿puede razonar? Sí, pero no lo sabe expresar. Sabe, pero no lo puede expresar, exactamente. Ya aprendió a razonar. Hay una, digamos, un momento instintivo en todo niño, que ¿cuál será? Caminar, hablar. Instintivo. Llorar. Llorar, sí. Pero básicamente hay un momento instintivo en la vida de todo ser humano. Instintivo quiere decir que yo me manejo con el instinto de supervivencia. ¿Cuál Cuando será? toman la teta de la... Exactamente. Los reflejos de cuando recién nacen, de cuando recién nacemos. Nosotros también nacimos en algún momento. Y todos fuimos bebés, lindos, cositos. No, bueno, y terminamos en esto. Pero bueno, es un momento que realmente es instintivo. Después, obviamente, va creciendo, el bebé va madurando y va adquiriendo conocimientos. Y es donde se va conformando la psiquis. Donde se va, obviamente, formando el pensamiento. Por eso decía, cuando un chico chiquito llora si le dolió. Si no le dolió, sigue jugando, no le importa nada, y siguen con lo que estaban haciendo. Ahora, si saben que cuando se cayeron, atrás viene un upa, una caricia, un caramelo, o ay, ¿qué harían ustedes? ¿No harían eso? Lloro. Claro. Lo que pasa es que en el niño obviamente es más, ahí es como que más enternecedor. Si viene cualquiera y de grande nos hace algo, no me quisieron, pero callate, pelotuda, te terminan diciendo. Bueno, bien. Eso es parte de la psiquis.
todo lo que esté básicamente mediado por la razón, obviamente está relacionado con la psiquis y no con esto. Si bien en alguna parte puede llegar a tener relación con estructuras cerebrales. Bien. Volvemos con el tema de las neuronas. Habíamos dicho que teníamos las neuronas sensitivas, que precisamente son aquellas que recogen las sensaciones, las llevan al cerebro y el cerebro la interpreta. Todo lo que es sensitivo va a tener lo que se denomina receptores. Yo tengo receptores para el dolor, tengo receptores para el frío, no para el calor, están más o menos estimulados. Tengo receptores para la presión, tengo las papilas gustativas, las neuronas olfatorias, los conos y los bastones en los ojos. Con el tema del oído ya es un poquito más complejo porque ahí necesito una vibración que se da por unos tres huesitos que están en el oído, que me van cambiando, pero siempre va a haber un receptor. Y ese receptor no es otra cosa que una neurona que va a llevar hacia el cerebro para que el cerebro interprete. Después tenemos las neuronas motoras. ¿Qué harán las neuronas motoras? Activan lo que es todos los movimientos. Exactamente. Movernos. Activan todo lo que se mueve. Y después vamos a ver que no solamente van a activar a los músculos para que podamos caminar, para que podamos hablar, la lengua que tiene como 13 músculos, para que podamos hacer todo esto para poder hablar. Y los órganos, Exactamente. que son involuntarios. Que son involuntarios. ¿Y se acuerdan que habíamos visto que la profe hinchaba con los 3 tipos de músculos que había? Es lo mismo un músculo estriado, esquelético, que un músculo liso, visceral. No. No, profe. E incluso después vamos a ver que si bien los 2 tipos de músculo están obviamente inervados y gracias a ese impulso nervioso se van a mover, vamos a ver que uno es voluntario, el otro es involuntario. Uno se mueve por impulsos eléctricos y el otro se mueve por impulsos químicos. Bien. Las neuronas motoras, ¿dónde se les ocurren que tienen que estar? En las extremidades. En el cerebro. En el cerebro. ¿Por qué? Porque es desde donde parte la orden. Así como con las neuronas sensitivas estaban afuera e iban para adentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que el cerebro las interprete, acá la orden va a estar dada por el cerebro
y va a mandar la orden para que se mueva algo. Para que se mueva un músculo, para que se mueva la capa de músculo liso del intestino y el intestino se mueva. Todo eso. Bien, después tenemos las neuronas de asociación o interneuronas, que no son, el mismo nombre nos los está diciendo, interneuronas. No es otra cosa que básicamente una especie de conexión entre neuronas, ¿no?, para permitir que el impulso vaya de una neurona a otra y vaya completando todos los circuitos. Básicamente eso. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes recuerden que hay dos tipos importantes de células nerviosas: las sensitivas y las motoras. El clásico ejemplo, digamos, es, ¿qué pasa cuando yo acerco la mano al fuego? La quitas. Volando. Volando. Rapidísimo. Ahí intervienen los dos tipos, ¿no? La sensitiva, cuando percibí el calor y hasta el dolor. Esa información viajó desde los dedos, vamos a ver, hasta el cerebro. Lo interpretó como algo potencialmente dañino y mandó la información al brazo para que yo lo saque. Es una cuestión de milisegundos. Eso se llama arco reflejo. Imagínense todo el recorrido desde los dedos hasta el cerebro y del cerebro hasta los músculos del brazo para retirarlo. Eso se puede transmitir de esa forma tan rápida. ¿Gracias a qué? ¿Qué es un impulso? ¿Está bien? A un impulso mixto vendría a ser. No. Gracias a qué, lo dije al principio de la clase. A las neuronas. Conexiones nerviosas. ¿Qué era lo que permitía que fuera tan rápido el impulso nervioso? ¿Qué parte de la célula nerviosa? El axón. El axón. ¿Qué parte del axón? Okay. El nódulo de Ramberg. Ahora se entiende por qué hincho la paciencia con algunas cosas. Gracias a precisamente esa vaina que tiene de mielina y esas estructuras que tienen, que son los nódulos de Ramberg, el impulso puede ser muchísimo más rápido. Pregunta de razonamiento. Hay una serie de patologías bastante fieras, que se denominan desmielinizantes. O sea, hacen que desaparezca esta vaina de mielina de los axones. ¿Qué se les ocurre que pasaría? Queda el nervio expuesto. Queda el nervio expuesto, sí, bien. ¿Y qué más? Que los movimientos sean más lentos. Más tardío. Más tardío todo. Pierde sensibilidad cuando tenés hernia de disco. No, pero hernia de disco es otra cosa, Sofía. No, cuando está dañado, veo que hay las lesiones cuando ya están graves, que ya está la membrana rota. Sí, pero acá estamos hablando de que el axón de la célula
pierde la vaina de mielina. Ah, al revés. Cuando el axón o parte del nervio, que son varios axones, se rompen, sí, obvio. Se pierde sensibilidad, se puede llegar a perder motricidad, dependiendo qué tipo de lesión tenga. Pero por lo general, en las lesiones discales, como es una hernia de disco, como mucho lo que puede hacer es comprimir un grupo de nervios y provocar dolor. Tiene que estar demasiado dañado como para que se pierda. Bien. Básicamente eso. Si nosotros pensamos que la mielina lo que hace... Y si es un aislante, se pierde como si fuese la transmisión lo que manda. Como mínimo se pierde la velocidad con la cual se produce el impulso. Entonces. Va a dañar los órganos y los músculos. No, el impulso nervioso. Los órganos y los músculos no. No se van a dañar. Lo que va a estar dañado es el sistema de conducción. Es como si vos tenés un velador y se te rompe el cable. El velador está entero, está sano, está perfecto. Se te rompió el cable o se te rompió el enchufe. No va a funcionar. O va a funcionar, en este caso va a funcionar lento. Bien. ¿Quedó claro los dos tipos de neuronas que existen? Sí. Bien. Dice, consecuentemente se originan los nervios se clasifican en 3 grupos. Así como teníamos neuronas motoras, neuronas sensitivas, obviamente los nervios también los puedo clasificar en sensitivos o motores. Y acá vamos a agregar un tercero, que es el mixto. Si es un mixto, ¿qué tiene? Lechuga, tomate, cebolla y ¿qué más? Ahí vengo. Mientras ustedes piensen. ¿Qué tiene un nervio mixto? Lechuga y tomate y cebolla. Las dos cosas juntas, sensitivo y motor. Exactamente. Voy a buscar un cafecito. Así no toso más. Bien. Entonces, sensitivo. ¿Qué hará un nervio sensitivo? ¿Cómo, profe? ¿Qué hará un nervio sensitivo? Sentir. Las sensaciones. Transmitir las sensaciones, exactamente. Transmitir las sensaciones. ¿Un nervio motor? Los movimientos, la reacción. Transmitir los movimientos. Las órdenes, muy bien. ¿Y un mixto? Las dos cosas. Juntas. Exactamente. Puede llevar y traer. El chusma del barrio. Mira lo que yo iba a traer. Bien. Acá les habla, antes de seguir con esto. ¿Quedó clarito hasta ahora? Sí. Sí, profe. ¿Dudas? Sí. ¿No hay dudas? Miren que algún día de esto voy a cortar la clase y les voy a empezar a preguntar, Aviso. Profe, yo sí tengo una duda. Ah, ¿vieron? ¿Me podría decir qué es el SNC, que no entendí? Sistema nervioso central.
Ah, listo. Muchas gracias. No hay por qué. Bien. Profe, entonces cuando se cortaba digamos que el cablecito, perdía sensibilidad, ¿no? ¿Ese era? Depende qué cable se corte o depende qué tanto se corte. Si se corta un cable motor... Entonces, disminuye la sensibilidad si es algo motor, la sensibilidad, y si se corta definitivamente, perdés la motriz, digamos. No, por eso, dependiendo, o sea, en realidad ahí tiene que haber una lesión a nivel medular. Ahora después vamos a ver qué diferencia hay entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cuando se corta un solo nervio o se rompe un solo nervio, es muy raro que haya realmente una lesión importante o que sintomatológicamente se vea, porque la inervación no está dada por un solo nervio. Hay varios nervios, varias ramitas que van dando ahí los impulsos. Ahora, es muy diferente si la lesión se produce a nivel de la médula espinal, desde donde ahí salen todos. Es como un árbol, no es lo mismo cortar las ramitas de la punta, digamos, que una rama gorda de abajo. ¿Se entiende, Sofi, lo que quiero decir? Sí, ahora sí. Perfecto. Si se corta un solo nervio, en realidad no pasa nada. Pero obviamente, si fuera motor, se perdería el movimiento, y si fuera sensitivo, perdería la sensación que recoge ese sector. Bien. Esperen que perdí el mouse, acá está. Bien, acá empieza a hablar un poquitito de la sustancia gris, la sustancia blanca. Yo quiero que recuerden básicamente que la sustancia gris, escuchen esto, cuando llego escuchen esto, es porque me encanta preguntarlo en los exámenes. ¿Escucharon esto? Perfecto. Anoten. Sustancia gris, la sustancia gris está formada por los cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca está formada por los axones. ¿Por qué blanca y por qué gris? ¿Qué tenía el axón? Me van a soñar con la vaina de mielina. Tenía la mielina. Tan forrado con la vaina de mielina. Estaba cubierta, sí. Obviamente, eso es lo que le da el color blanco a la sustancia blanca. La sustancia gris, como no tiene mielina, es gris. Bien. ¡Apa! Este apunte, qué moderno que es. Los impulsos nerviosos, me habla en inclusivo. Ahora voy a mandar la queja. Perdón, no me hablen en inclusivo porque lo odio. Yo puse el impulso nervioso. Mauro, vos ya me conoces, sabes qué pienso, así que cállate la boca, te voy a poner un patado en el traste. Odio el lenguaje inclusivo. Perdón si alguien opina lo contrario, pero bueno. Nunca entendí por qué hicieron eso, la verdad. ¿Qué sé yo?
Sí, es A bastante mí molesto. también me parece una boludez, pero el que lo quiera usar que sea Tal libre. cual. En fin. Pero bueno. Dice, los impulsos nerviosos son producidos en la membrana del axón. O sea, el impulso nervioso arranca precisamente ahí en el axón. Cuando nosotros hablamos de impulso nervioso, vamos a ver que todo este proceso es un proceso eléctrico. Es un proceso eléctrico. Y la conducción de ese impulso eléctrico está dado por lo que se denominan diferencias de potencial y o potencial de acción. Estas cosas necesitaríamos tener de base un montón de cosas como para poder entenderlo, y tampoco nos va a ser de demasiada ayuda en el mostrador de la farmacia, vamos a ser realistas. A mí lo único que me interesa es que ustedes recuerden y que sepan que hay dos tipos de impulso nervioso. Está el impulso eléctrico y el impulso químico. El impulso eléctrico está básicamente en todo lo que es voluntario. Y lo químico está en lo que es involuntario. A mí me encanta y me gusta y se relaciona mucho más con la farmacología. Profe, ¿dos tipos de qué? De impulso. Eléctrico y químico y... Que se relaciona realmente con la farmacología. Ahí iba a preguntar algo y me olvidé. Bueno, ya zafaron. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir lo del impulso eléctrico? El impulso, hay dos tipos de impulsos. Un impulso tipo eléctrico y un impulso químico. El impulso eléctrico se va a manejar o se va a transmitir, por eso estaba buscando este dibujito, de nódulo en nódulo, precisamente por una diferencia eléctrica. Va a ir yendo de acá a acá, porque acá en esta punta hay menor electricidad que en la otra. Entonces va a ir apurándose. El impulso eléctrico va a manejar todo lo que es voluntario. Y el químico, acá no va a haber electricidad, acá lo que va a haber va a ser lo que se denominan neurotransmisores, que son sustancias que van a viajar también por todo ese espacio. Va a manejar todo lo que es involuntario. ¿Queda un poquito mejor, Rocío? Sí, profe, muchas gracias. Genial. A mí me interesa más lo involuntario, porque, como les decía antes, está relacionado con la farmacología. Si bien hay fármacos que también intervienen en el impulso nervioso eléctrico, prácticamente hay uno solo, que es el pancuronium, que está básicamente en el orden de las anestesias generales, o la anestesia, perdón, o la medicación preanestésica. En la farmacia no lo vamos a ver nunca. Bien, en la farmacia común, por ahí en una hospitalaria sí. Ahora, mi pregunta, ¿qué entienden por voluntario y qué entienden por involuntario?
Independientemente del sistema nervioso. ¿Qué es algo voluntario? Algo que se hace pensando. Conscientes. Algo que hago consciente. Algo que se medita antes. Que se medita. ¿Que lo hago por qué? Porque quiero y puedo. ¿Qué tal? ¿Por razonamiento? Porque quiero. Porque pintó y... Claro, pintó y vamos. Aquello que es voluntario lo hago porque quiero. Claro. Como salir a correr, ¿no, profe? Algo así. Ponele. Vos querrás. Yo lo que quiero es porque soy frío. Para calentar el cuerpo. Me pongo traste la estufa, más fácil. ¿Qué es involuntario? Lo que causan los medicamentos. Que no quiero. No hablemos de medicamentos acá, Mabel. ¿No? No, porque por ahí uno toma algo y la pastilla esa le da somnolencia y es algo que uno tiene sueño y algo involuntario. No. Es algo que sucede sin que se piense. Sin que yo quiera. Sin que se quiera. Un estornudo, por ejemplo. Parpadear, respirar. Piensen dentro de las funciones de su cuerpo. ¿Qué hacen en forma voluntaria y qué hacen en forma involuntaria? Voluntaria, parpadear, respirar. ¿Cómo en forma voluntaria? Movimiento del Involuntario, que lata el corazón. ¿Qué cosa? Tragar. El movimiento del Tragar corazón. saliva. Es involuntario. Voluntario. Voluntario. ¿Vos el corazón le podés decir, che, deja de latir? No. El toser. El toser es un reflejo. El estornudo es un reflejo. Vamos a la tarde, cambio de plan. ¿Tragar, profe, cuando uno traga? No. La veo tomar el cafecito. Traga saliva, uno está hablando y de repente traga saliva. ¿Esto no sería involuntario? No, es voluntario. En realidad es una mezcla. Pero piensen, ¿qué hacen todos los días? En forma... Respirar. Hablar. ¿Qué más? Comer. ¿Qué más? Las necesidades de... Profe, ¿y dormir? Respirar, ¿Qué profe. sería? Dormir. Caminar. Caminar. Mover los músculos. Las neuronas, por lo visto, no. Movemos los músculos. Para hacer Hace mucho todas las frío. funciones. Nadie mueve el culo. Lo moves igual, aunque ya nomás con levantarte de la cama ya se está moviendo. Jessy, ¿cuál era tu pregunta que en el expliplum que preguntaste? Dormir, profe. Dormir. ¿Qué es dormir? ¿Para qué dormimos, mejor dicho? Para descansar. Descansar. Para reponer energía. Y acá Porque es también, una necesidad. ¿qué interviene acá? La psiquis. El sistema nervioso central. Sí, el sistema nervioso central están todas. Pero ¿qué interviene? ¿La psiquis o la parte física, digamos? Las dos cosas. Lo físico. Las dos Las dos cosas en realidad, porque Porque necesito la conciliación del sueño, hay un centro del sueño dentro del cerebro, y toda esa historieta. Es una necesidad fisiológica. Aparte es una necesidad. Sí, siempre va a llegar un momento, por más que nos propongamos no dormir. Si no, pregúntale a Maxi. Ahí está. Sinapsis. Perdón. Involuntario. ¿Qué hacen en forma involuntaria? Hoy me levanté en forma involuntaria. ¿Qué más? Respirar. No, algo en serio. Algo que sea involuntario en el sistema nervioso. Que ustedes no puedan manejar a voluntad.
Ir al baño. Ir al baño. Bueno, sí, en parte sí. ¿Qué más? Pensar. Parpadear. No, eso es la psiquis. No. Algo más sencillo. Sistema de circulación, Torio, que no puedo. Circulatorio. ¿Qué más? Respirar. Respirar. ¿Eh? Respirar. El ritmo. Todo lo que esté manejando, ¿qué cosa? Los órganos. Sensitivo. Si ya vimos que lo voluntario manejaba los músculos. Los sentidos, profe. Sensitivo. ¿No? En lo sensitivo también tengo sensaciones de tacto. Los órganos internos. Los órganos. Los órganos. Yo los órganos no los puedo manejar con la voluntad. No le puedo decir al corazón, che, latí, che, no latas tan rápido, baja un cambio. Al sistema digestivo tampoco le puedo decir cuándo hacer digestión, cuándo no hacer digestión. Y las glándulas también, ¿no? Las glándulas también. Todas esas cosas. Bien. ¿Quedó bien claro lo que es voluntario de lo que es involuntario? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Vamos a lo que es una sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? ¿Qué se les ocurre a ustedes que es una sinapsis? Otra palabrita que siempre escuchamos, vos no haces sinapsis. Es en el ámbito médico. A lo mejor no es tan común el chiste. Que no coordina. La sinapsis no es... La conexión entre ¿La células. unión? Exactamente. La conexión entre, obviamente, neuronas. Y fíjense que hay dos tipos de sinapsis. Está la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica, ¿cómo irá transmitiendo el impulso? Involuntariamente. Los dos van a ser involuntario o voluntario. En realidad la eléctrica es voluntaria, pero no importa. No la transmisión eléctrica. ¿Cómo se hará la transmisión? Directamente. Directamente. El impulso viene por acá, por el axón. ¿Se acuerdan que tenía los nódulos de Rambier? Y venía saltando. Y si se fijan acá, ¿ven el grafiquito este que está acá? Todos los axones, en la punta, por decirlo de alguna manera, tienen como una especie de terminal. Es como si fuera una especie de superficie un poquito más ampliada para aprovechar y agarrar un poquito más de superficie. Esa superficie así un poquitito ampliada se llama terminal axónica, que es donde termina, la terminal. Eso se va a enganchar en la membrana de la célula siguiente. La célula siguiente puede ser otra neurona para continuar el camino, o puede ser una partecita del músculo.
por ejemplo. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, viene el impulso eléctrico por el cable este, y acá es como que tuviéramos un empalme. Tiene que pasar acá. Si está bien hecho el empalme, va a pasar sin problemas, ¿no? ¿Y si tendría alguna fuga? Ajá. Ahí ya estamos en problema. Te va a dar una patada en algún lado. Esto no te va a dar una patada, pero bueno. Básicamente es eso. Está hecho, viene el impulso nervioso. En la terminal axónica es como que se engancha con, vamos a suponer que es la célula muscular. Viene, pasa el impulso a la célula muscular y en la célula muscular va a responder a ese estímulo. Entonces se va a contraer. Yo quiero cerrar la mano, para poder cerrar la mano tengo que contraer los músculos flexores, y para abrirla tengo que relajar los flexores y contraer los extensores. ¿No? ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero para poder yo hacer este movimiento, tiene que venir el impulso nervioso por el axón, llegar a la terminal axónica y mandar la orden al músculo para que haga el movimiento, para que se contraiga o se relaje. ¿Quedó claro esto? ¿Cómo se maneja el impulso nervioso eléctrico? O sea, profe, es como la transmisión de la primera neurona con la segunda neurona. Entonces, Es lo mismo. Esto es independiente si es la primera neurona, la segunda neurona, la tercera neurona o directamente cuando llega al tejido. ¿Quedó claro esto? Consulta, pregunto de nuevo. Si no, miren que les pregunto acá a ustedes, No, pero ¿lo podría explicar de vuelta? Viene, nosotros vimos que en la sustancia, perdón, en el cerebro estaban las neuronas, que fabricaban, por decirlo de alguna manera, la orden. Esa orden tenía que viajar de alguna manera desde el lugar que se generó, que es la neurona, hasta el lugar donde tiene que llegar, que es, por ejemplo, mi mano, para que yo la pueda mover. ¿De qué manera va a viajar esa orden? Precisamente a través de los axones, que era la parte que transmitía el impulso. Una vez que llega el impulso, que viajó el impulso, llegó hasta donde tenía que llegar, ahora la orden se la va a pasar a, en este caso, ¿qué cosa? Yo quiero mover la mano. La mano. Bueno, ¿a qué parte de la mano le va a pasar la orden? Los músculos. A los músculos, para que yo la pueda cerrar. Toda esa transmisión es eléctrica. Es como si fuera un cable. Va haciendo toda una transmisión eléctrica. Ahora quedó un poquito más claro, Rocío. Ahora sí, ahora sí. Genial. Bien. Y después vemos que está
la unión sináptica química. Siendo las y 22, no vamos a llegar a ver nada. No vamos a llegar a ver nada más porque son temas, como ven, bastante complejos como para dejarlos así en el aire. Esto de la sinapsis química, lo vamos a ver la semana que viene. Esta, desde mi punto de vista, es mucho más importante que esta, porque esta está muy relacionada con la farmacología. Entonces, les diría que vayan leyendo todo esto que sigue. Traten de pegarle una leída a todo esto. No lo dejen para el final, porque es largo y complejo. Sistema nervioso es complejo. Bien. El martes que viene vamos a ver específicamente lo que es una sinapsis química. Vamos a volver a ver la sinapsis eléctrica y las diferencias que hay entre química y eléctrica. Y también, obviamente, vamos a seguir. No es que vamos a estar las 2 horas con la sinapsis. Bien. Por favor, lean esto. Por favor, junten dudas. Junten dudas. Y evacúenlas en la clase. ¿Ok? Ok. Sí. Ok, ¿Qué página, profe. Sí. Disculpa, ¿hasta qué página de 50, la 57 hasta? No tengo, vos sabés que no tengo la menor idea porque mi apunte no tiene número de página. Porque después habla del cerebro. Ay, perdón. El cerebro también. Sí, mi vida. ¿Cómo está formado? Externo e interno. Acá es donde arranca. Sistema nervioso central. ¿Cómo está Médula formado? espinal. Sí, esto no le den pelota a estos dibujitos de acá, A esto no. O sea, ¿cómo está formado? Morfología externa e interna. Acá les habla del arco reflejo. Sí, todo eso. Ustedes lean todo lo máximo que puedan. O sea, cada uno puede leer, puede buscar más material, puede buscar algún video de YouTube, puede buscar todo lo que se les ocurra. Básicamente. No dije las notas de anatomía, Caro. Me hiciste acordar, pero ya es tarde. En todo caso, el jueves les doy las notas de anatomía y de ámbito. Estoy destrozada, les aviso, Destrozada. Me frustré. Bien. ¿Se frustró porque se siente mal o porque fueron un desastre? Lo segundo, Sofía. Creo que 2 10 pude poner nada más. Y me encanta poner 10. Y pude poner 2 y son como 70. Tienen suerte que no los tengo a mano. No, después
El jueves charlaremos un poquito sobre eso. Bien, gente bella. Nos vemos el jueves. Adiós. En un ratito les subo el video. Chao. Chao, profe. Adiós, profe, nos profe. vemos.